y está bajo mis pies. Mi escudo tú serás en la dificultad. ¿De quién temeré? Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Él reina para siempre, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Mi fuerza está en ti, eres mi Salvador. Tú me librarás, eres el vencedor. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Él reina para siempre, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Nada contra mí perdurará, y el mundo entero sostendrá. En tus promesas yo esperaré. Eres fiel, eres fiel, eres fiel. Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Él reina para siempre, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Él reina para siempre, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. ¿Cómo? Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos permite estar en este momento delante de su presencia. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento, dando gracias a Dios por su misericordia, porque el día de hoy nos permite estar una vez más ante su presencia. Y el día de hoy quiero compartir esta palabra con ustedes, que le he titulado ¿De quién tendré temor? Y esto es porque de repente, hace un momento yo te decía, de repente nos cuesta cierto trabajo aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿De quién tendré temor? Y esta es una pregunta. ¿De quién tendré temor? Pero también de repente se puede convertir en una afirmación, sabiendo quién es quien está delante de nosotros. ¿Y por qué quiero hablar acerca un poquito de lo que el temor hoy en día hace con nosotros? Porque estamos en un momento en el cual el miedo se ha ido apoderando poco a poco de nuestra sociedad. El temor ha ido abriendo brecha en nuestra sociedad, y el temor hoy en día ha empezado a afectar nuestra salud de una forma más fuerte que antes. Hoy ya no luchamos contra enfermedades, hoy ya no luchamos solamente contra posibles desastres naturales que pudieran existir. Hoy luchamos con algo que nos está atormentando como sociedad, que se llama miedo. El miedo es una de las emociones más comunes entre los seres humanos. De hecho, el miedo es una señal de alerta del cuerpo. El miedo es una señal de alerta que nos permite
sobreponer, más bien estar en un estado de alerta para salir adelante de cualquier situación, de cualquier peligro, lo que sea. El miedo está ahí presente, pero nos ayuda. De hecho, el miedo pues, simplemente está puesto ahí por parte de Dios para mantenernos alerta y es nuestra misma señal de mantenernos vivos, ¿no? Pero efectivamente el miedo se ha convertido en un sentimiento de los más poderosos y de los más limitantes que hoy en día hemos empezado a tener como sociedad. Hemos llegado o más bien llega a un límite en donde perfectamente el miedo puede perjudicar nuestra salud, en donde el miedo puede traer ciertos problemas ya psicológicos a nosotros. Muchas veces, porque tenemos miedo o por evitar el miedo, tenemos miedo a cambiarnos de casa, tenemos miedo a iniciar de nuevo, tenemos miedo a dejar algo que nos está haciendo daño, tenemos miedo a cambiar de trabajo, tenemos miedo a decir lo que pensamos, tenemos miedo a decir lo que realmente estamos o lo que hay en nuestro corazón, tenemos miedo a expresarnos y a veces preferimos lo que dicen por ahí, no más vale malo conocido que bueno por conocer. No dice así un dicho muy sabio que dice, ¿cómo dice? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese dicho, ¿sabes en qué está basado? En el miedo. Ese dicho está basado en el miedo y eso hace que entonces por miedo tengamos que someternos nosotros a lo que Satanás quiere que nosotros nos sometamos. En muchas ocasiones tú puedes escuchar o son frases que tú has dicho, es que tengo miedo que pase un accidente a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a quien sea, tengo miedo que les pase un accidente. Me da miedo que pueda morir en una operación, me da miedo morir de esta enfermedad, me da miedo quedarme solo en casa, me da miedo salir de casa, pensar en tal persona me da miedo. Tengo miedo de perder mi empleo. ¿Qué tal si digo lo que pienso y entonces en ese momento ya no me hablan? Tengo miedo de que me dejen de querer. Tengo miedo que dejen de apoyarme. Tengo miedo que dejen de darme lo que me están dando en este momento. Tengo miedo de cualquier cosa que tú pudieras imaginar, frase. Tengo miedo. El miedo, efectivamente, miedo al rechazo. Miedo a que te rechacen porque realmente, por ser como tú eres, miedo al fracaso. A veces, ¿sabías que a veces no intentamos algo porque tenemos miedo a fracasar? ¿Cuántas veces has querido poner un negocio y no lo pones porque probablemente no funcione el negocio? O porque ya has fracasado en muchos negocios y no vas a fracasar una vez más o ya te dio miedo fracasar. Hay una película que a mí me gusta mucho. Se las voy a decir. Muchas de las películas que a veces me gustan y me dejan un mensaje, ustedes deben de saber que son caricaturas. Y esta película es una caricatura. Se las voy a recomendar, véanla cuando puedan, se llama La Familia del Futuro. Y La Familia del Futuro a mí me dejó una gran enseñanza. Y la gran enseñanza de esa, véanla, pónganla ahí en sus recomendaciones, La Familia del Futuro. La Familia del Futuro a mí me dejó la enseñanza de que cada fracaso es un acercamiento al éxito. Cada fracaso es un acercamiento a lograrlo. Tantas esas veces que te has equivocado, esta es una familia de inventores. Y entonces la enseñanza que a mí me deja es que después del intento número 585, el intento número 586, pues también fracasa. Pero ¿saben qué pasa con el intento número 585? Que cada que hay un fracaso, ¿saben qué hace la familia? Una fiesta. Y celebran. ¿Por qué? Porque cada vez están más cerca de lograrlo. Pero llevan 585. No importa. Celebran el 585 porque vendrá un 586. Y probablemente el 586 será lo que están buscando. ¿Cuántos intentos has hecho tú por lograr lo que quieres, cualquier cosa? ¿Cuántas veces has intentado acercarte a esa persona que te hizo daño a restaurar las cosas y no lo puedes hacer? Porque ya llevas una vez y ya te rechazó. Y 2 veces pues ya es mucho, ¿no?
Probablemente lo tengas que hacer 585 veces. Y si te rechazan, ¿qué crees? Celébralo, porque probablemente la 586 es la que tú estás esperando. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo, ¿sabes aquí? Hay otro miedo, miedo a la pérdida del poder. Miedo a la pérdida del poder. No sé tú, pero a mí me ha tocado ver a papá y mamá que se pelean por el poder en la casa. Y entonces papá tiene que echarle tierra a la mujer frente a los hijos, y la mamá tiene que echarle tierra al papá frente a los hijos, porque hay una lucha de poderes ahí. No sé si tú lo has visto. Y estoy hablando de la casa, no estoy hablando del ambiente laboral. El ambiente laboral es peor. En el ambiente laboral esta parte es peor. El miedo a la pérdida del poder, miedo a que puedas perder el poder, miedo a que puedas perder el respeto ante las demás personas, que realmente no necesariamente respeto, ¿no? ¿Saben cuál puede ser otro miedo que tengas? Miedo a no llegar a la quincena, miedo a no llegar a la semana, y por tal motivo no te desprendes, por tal motivo no eres generoso, por tal motivo no bendices, porque te da miedo no llegar a la quincena o a fin de mes. ¿Sabían ustedes que ese también es otro miedo? Y que entonces cuando viene el momento de la administración, viene el momento de poder bendecir a alguien, ¿qué crees? No lo haces, ¿por qué crees? Pues porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? De no llegar al fin de semana. ¿Han pasado por esos miedos también? Fíjate bien cómo el miedo poco a poco se está apoderando de nuestra iglesia, cómo el miedo poco a poco se está metiendo dentro de la iglesia y nos está afectando. ¿Saben cuál es uno de los más grandes miedos que nos paraliza? El miedo al cambio. El miedo al cambio. ¿Te has acostumbrado toda tu vida a hacer las cosas de una forma? ¿Te has acostumbrado toda tu vida que el domingo sea el servicio a las 11:30 de la mañana? Y el día que lo ponemos a las 7 de la tarde, te rasgan las vestiduras porque el servicio tiene que ser en la mañana. ¿Y qué crees? Es un miedo al cambio. Es más, lo movimos de día, ya no es el domingo, y ahora los servicios van a ser los martes a las 11 de la noche. Vamos a cambiar. ¿Y qué crees? Ya nunca más vienes. Porque eso no es de Dios. Porque Dios no está en la iglesia los martes, solo los domingos en las mañanas. ¿Sí o no? Hay un grande miedo que nos paraliza, y ese miedo es el miedo al cambio, hermano. Este miedo al cambio, déjame decirte que es uno de los peores. En el ambiente laboral, en la casa. Es que, ¿sabes qué? Siempre ese jarrón estuvo en la esquina de mi casa. Y el día que se te ocurre moverlo a otro lugar, ese día se acabó el mundo ahí. Porque siempre ha estado ahí. Porque ese jarrón le pertenece ahí. Oye, pero vamos a cambiar los muebles. No. Es más, no te atreves a sacar la sala vieja que está desde que te casaste. Y ya tienes 200 años de casado. No te atreves. ¿Por qué crees? ¿Quieres que te diga? Solo es un miedo al cambio. Solo es un miedo al cambio. Se manifiesta de muchas formas el miedo. ¿Y sabes qué? Mari nos decía en el congreso algo que a mí me dejó bien grabado, y yo sé que muchos lo escucharon. Y ella decía que el miedo, o hay emociones que están ahí y que de cierta forma están bien las emociones. Dios nos hizo con emociones y somos emocionales. Y las emociones nos sirven porque se convierten en alertas. Las emociones nos sirven porque se convierten en parte de nuestra vida humana. Nosotros como seres humanos somos emocionales. Pero el problema de las emociones, como el problema del miedo, el miedo no está mal. El miedo es una emoción que de cierta forma nos permite mantenernos vivos. ¿Estamos o no estamos? El miedo es lo que te hace correr cuando el perro está ladrando. Si no tuvieras miedo, no corres y en ese momento te comen. ¿Está bien? Entonces, el miedo es lo que nos permite correr cuando el perro está ladrando. Ahora, el problema de las emociones, fíjate bien, cualquier emoción, estamos hablando aún del enojo.
El enojo es una emoción. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. La Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que la Biblia dice, te doy oportunidad a que te enojes, a que tengas la emoción de molestarte. Está bien, enójate, pero no peques. Enójate, pero no permitas que ese enojo pase días y días y días. Eso está mal. Enójate, pero busca la reconciliación inmediata. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de emoción, algo de lo que nos decía Mari es, el problema de las emociones es cuando las emociones se convierten ¿en qué? ¿Alguien estuvo ahí? ¿O todos estaban en la cocina ese día? Todos se fueron a la cocina ese día. En sentimientos. El problema es cuando las emociones se convierten en sentimientos. Y entonces ahí sí ya, cuando el miedo es un sentimiento, ya es un virus que está dentro de ti. Cuando el enojo es un sentimiento, ya es un virus que está dentro de ti. Y entonces lo que va a hacer ese sentimiento es empezar a infectar todo lo que tú eres. Hoy en día, yo estoy hablando de esto, ¿sabes por qué? Porque hoy en día tú volteas a la sociedad y la verdad es que hoy nuestra sociedad vive con miedo. Gracias a la pandemia, que ya llevamos un año con esta pandemia, se han desarrollado fobias. Gracias a la pandemia hoy en día se han desarrollado fobias y estas fobias tienen que ver con el aislamiento, han tenido fobias con el contacto, desconfianza generalizada, fobias donde realmente hay personas que realmente todavía no salen de su casa. Hay personas que les cuesta trabajo todavía salir de su casa. Hay personas que si salen de su casa salen con mucho temor, con mucho miedo. Y al final, como recomendación, tenemos que seguir teniendo cuidado. Tenemos que seguir usando los protocolos que Gobernación nos dice. Tenemos que seguir desinfectándonos, lavándonos las manos, cubrebocas. No estoy diciendo que no hagamos eso, hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que salir a trabajar todavía. Hagámoslo siempre con las medidas de higiene necesarias, con las medidas de seguridad necesarias. Tenemos que hacerlo, hermanos. Eso tenemos que hacerlo. Pero lo que estoy tratando de decir es que gracias a la situación que estamos viviendo en este momento, hoy en día se ha desarrollado y se han incrementado fobias. Una de las fobias que se ha potencializado es la agorafobia. La agorafobia es el miedo al contagio. Es el miedo al contagio. Es el miedo a que te vayan a contagiar. Y entonces hoy mucha gente por eso no sale. Y este miedo se da porque al final no quieres estar en sitios públicos. Ahora, estoy hablando de que esto, cuando se convierte en una fobia, hermano, ya no es un sentimiento. No, ya no es una emoción. ¿Qué es? Un sentimiento ya, un sentimiento que paraliza. La agorafobia es un sentimiento que ya está paralizando a muchas personas. Otra de las fobias que se ha desarrollado es la claustrofobia. La claustrofobia ya era muy conocida por nosotros y ya sabíamos que tiene que ver con el miedo o pánico de estar en espacios cerrados o limitados. Hoy esta fobia se ha incrementado porque efectivamente una persona que por error se queda atorada en un cuarto o en una tienda con otras personas y se encerró ahí, va a empezar a padecer esto. ¿Por qué? Por miedo al contagio. Por el miedo al contagio, que déjenme decirles que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el virus ya no tiene más bien contagio en las superficies o no vive en las superficies como al inicio se dijo. Al inicio se dijo que el virus vivía, no me acuerdo cuántas horas en la superficie, hasta 12, 24, 48 horas en las superficies. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que efectivamente el virus no vive en las superficies como en el inicio, que realmente muere. O sea, digo, sigamos manteniendo los cuidados necesarios y lo que tengamos que hacer, ¿sale? Pero lo que estoy diciendo es que al inicio toda la información que se nos dio
ayudó a que estas fobias se incrementaran. Y hoy tenemos la agorafobia, hoy tenemos la claustrofobia y hoy tenemos demofobia. Demofobia es el miedo irracional hacia las multitudes. Fíjate bien, o sea, fíjate cómo este tipo de fobias te van orillando a una persona. Imagínate una persona que tenía que subirse a un transporte público para ir a trabajar. Hoy en día tiene miedo al contagio, probablemente tenga claustrofobia y probablemente demofobia. O sea, jamás se va a volver a subir a un camión urbano. Si vive en la Ciudad de México, jamás va a poder volver a subirse al metro. Jamás. Porque ha desarrollado, porque esos sentimientos se han potencializado. Después viene, también ya lo habíamos conocido o lo conocemos, hipocondria. ¿Cuál es la hipocondria? Cuando hablamos de que son hipocondríacos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que es hipocondríaco? De que la persona realmente tiene la convicción de que tiene todas las enfermedades del mundo. De que si están hablando de piojos y en ese momento le da comezón en la uña, ya tiene piojos. De que la hipocondria lo que hace es da la convicción de tener una enfermedad grave a partir de cualquier sensación o cualquier información que puede llegar a esa persona. Esa es una fobia que se ha desarrollado también hoy en día. La otra es la tanatofobia, que es un persistente e injustificado miedo a la muerte. Después, la rupofobia, el miedo a la suciedad. ¿Por qué? Porque vives con la idea de contaminarte con algo. Y luego la eremofobia, que es la fobia a la soledad. La fobia a estar solo con uno mismo. Esos son miedos que se han desarrollado también. Y luego la otra es la afefofobia. Y la afefofobia, fíjense bien, y yo creo que por eso es que ya mejor aquí les digo, háganla así como Reina de la Primavera con su hermano de la derecha y de la izquierda. ¿Cómo es? Corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. O sea, por eso les digo, hagan eso mejor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, todos hemos empezado a tener esa bendita afefofobia donde vas con alguien y luego te acercas y dice, ¿cómo está? Y luego él te saluda y tú no lo saludas y luego chocan y no sabes ni cómo saludar ya. Y ¿lo toco o no lo toco? A mí me pasa. Yo de repente no sé si abrazar y besar a mis papás o no. Yo de repente no sé si hacer eso o no. Es increíble cómo este tipo de cosas se han desarrollado, se han infiltrado, han crecido, se han potencializado gracias a la situación que estamos pasando. ¿Sabes qué está haciendo esto? Está haciendo una sociedad miedosa. Solo es una sociedad miedosa que se está potencializando cada vez más y más. ¿Y qué crees? Es una arma de Satanás tan letal, la verdad es que, lo voy a decir así, Satanás está teniendo el control del mundo de una forma tan pacífica, tan eficiente, donde solitos nosotros mismos nos estamos degradando, donde solitos nosotros mismos a veces nos estamos matando, donde solitos nosotros nos estamos rechazando por el simple miedo, por las simples cosas que pueda traer el miedo. Ahora, la situación es que estas fobias no van a desaparecer solo porque sí, solo porque seamos conscientes. Estas fobias van a seguirse potencializando y ¿sabes qué? La verdad es que van a seguir creciendo, porque yo siempre lo dije y lo he dicho y de repente soy muy duro con esta parte, pero esto solo es el inicio de lo que Dios tiene para la humanidad. Solo es el inicio, bíblicamente es el inicio, porque vendrán más cosas. Y nuestra misma naturaleza, el mismo desarrollo de tierra que nosotros hemos tenido, el mismo mundo, nosotros mismos lo hemos ido degradando y degradando y degradando, cada vez lo hemos ido degradando. O sea, tú te pones a pensar y ahorita estamos en sequía.
Y de repente, ahora en agosto va a nevar. Y ahora en diciembre, que es la época de frío, hace un calorón y se están derritiendo los polos. Nuestra tierra está gimiendo ya. Nuestra tierra está gimiendo. Todas esas mutaciones de virus que están existiendo, todo ese tipo de cosas que estamos padeciendo en este momento no es más que las cosas que sabíamos que iban a venir. Y que efectivamente Satanás está usando todas esas cosas para seguir destruyendo. Pero debes de recordar algo. Debes de recordar algo, hermano. Que ante todo recuerda que Dios está con nosotros. Y yo te decía yo que quiero hablarte. Quiero hablarte verdaderamente de lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan 4:18. Y te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás convencido que Dios te ama, ¿qué crees? No debe de haber temor, porque estás convencido que Dios te ama. Pero, ¿y si me tocan? No tengas temor. Pero ¿y si me contagio? No tengas temor. Pero ¿y si me muero? No tengas temor. Pero ¿y si me quedo sin nada? No tengas temor. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los seres humanos aquí en la tierra? O de nosotros los cristianos, lo voy a decir así. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos aquí en la tierra? Que nosotros los cristianos nos hemos enterrado en la tierra. ¿Qué significa que nos hemos enterrado en la tierra? Significa que nosotros como cristianos nos hemos adaptado a la tierra. Y entonces el morir te da miedo, cuando bíblicamente el morir es el inicio de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el morir solamente nos acerca a estar en la presencia de Dios. Y entonces, ¿por qué te da miedo morir? Bueno, es que voy a dejar solos a mis hijos. Dios también los ama a ellos, ¿no? ¿O a poco tú amas más a tus hijos que Dios a tus hijos? No. Pero el problema de nosotros, hermano, es que en esas partes nos ponemos a luchar con Dios. Creemos que nosotros podemos amar más que Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. En la Biblia yo encuentro algunos personajes que tuvieron miedo, ¿sabías? Encuentro personajes que tuvieron miedo y muchos de ellos lograron sobreponerse al miedo y muchos otros no lograron sobreponerse al miedo. Uno de los que no logró sobreponerse al miedo, ¿sabes quién fue? Saúl. Saúl no logró sobreponerse al miedo porque él tenía un miedo de lo que el pueblo iba a decir de él, de lo que el pueblo pensara. Y él no logró sobreponerse. Pero hay algo que tenemos que ver nosotros. En la Biblia, yo te decía, hay personas que tuvieron miedo y hay personas que lograron vencer el miedo. La Biblia da un mandato y el mandato bíblico, ahí te va, apúntalo. El mandato bíblico es: no tengas miedo. ¿Cuál es el mandato bíblico? Otra vez, ¿cuál es el mandato bíblico? No tengas miedo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que el no tengas miedo es el mandato más repetido en la Biblia. No se menciona una vez, hermano. No se mencionan dos. Quisieras tú que se mencionaran 10 veces para tener pretexto y tener miedo. Hermano, se menciona 365 veces no tengas miedo. ¿Sabes qué significa eso? Que hay un no tengas miedo para cada día del año.
Así de simple. ¿Qué crees que te dice Dios? Dios te está diciendo cada día del año, te dice, no tengas miedo. Si ya se te acabó el del día anterior, dice, no importa, aquí hay otro del otro día del año. No tengas miedo. Si ya se te acabó, agarra otro, no tengas miedo. Hoy en día Satanás está intentando infiltrarse en nosotros a través del miedo, y Dios desde hace muchos años ya estableció el no tengas miedo. ¿Miedo de qué? Pues es que me da miedo enfermarme. En serio, no tengas miedo. Me da miedo morir, no tengas miedo. Me da miedo perderlo todo, no tengas miedo. Me da miedo mis hijos, no tengas miedo. Me da miedo que les pase un accidente, no tengas miedo. Yo recuerdo algo, esto lo aprendí de mi papá. Cuando estábamos chicos, nosotros vivíamos se llama Barrón, donde vivíamos nosotros cuando éramos niños, por la iglesia estábamos ahí. En ese tiempo no había mucha facilidad para poderse mover en ese lugar. Y efectivamente, desde el lugar donde nos dejaba el camión que venía pues de la vía rápida, del toreo, y nos dejaba el camión, a la entrada, de ahí de la entrada hacia la casa donde nosotros vivíamos, literalmente nosotros teníamos que caminar cerca de unos, no sé, 8 kilómetros probablemente. Y lo bueno es que fueran planos. Era subida, bajada, porque teníamos que atravesar cerros, literalmente, teníamos que atravesar cerros. Y a mí me tocaba ir con mi hermano ensayaba los sábados, ensayaba ahí de donde vivíamos nosotros, en Barrón. Nos teníamos que mover hasta, ¿dónde está la segunda, Carlos? ¿Te acuerdas? Río Consulado, hasta Río Consulado, que de Barrón hasta Río Consulado eran aproximadamente 2 horas. Era casi 1 hora y media de camión, 1 hora 20 de camión y lo demás metro. 2 horas. Y entonces los sábados nosotros íbamos a ensayar hasta Río Consulado. Ensayábamos y nuestros ensayos prácticamente terminaban a las 8 o 9 de la noche. Nosotros estábamos llegando a la parada del camión nuevamente aproximadamente a eso de las 11 de la noche, a veces 12 de la noche, y ya no había transporte público. Y entonces teníamos que caminar. Me acuerdo muchas noches mi hermano y yo caminando, cruzando el río, subiendo un cerro, bajando el cerro, los perros nos ladraban, les aventábamos piedras, corríamos y luego descansábamos, y así era toda una travesía ese lugar. Llevar para allá era toda una aventura. Y recuerdo que mi papá, de repente mi mamá se preocupaba un poco porque no llegábamos nosotros, y mi mamá no dormía hasta que nosotros llegábamos. Y cuando nosotros llegábamos, mi papá estaba ya como el tercer sueño y mi mamá no podía dormir. Y hay una cosa que yo aprendí ahí de mi papá, que mi papá decía, yo ya los puse en las manos de Dios. No tengo nada más que hacer. Confío en Dios. Y se echaba a dormir. Y dormía. Probablemente para muchos es irresponsable eso. Pero la verdad es que cuando aprendes a confiar en Dios, aprendes a que hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que por más que te desveles a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, no vas a poder resolver. Por eso es que la Biblia nos enseña y dice, hey, descansa tu alma. Descansa tu alma, que descanse tu alma. Ponlo en las manos de Dios, entrégalo a Dios. Por eso es que 365 veces Dios nos dice, hey, no tengas miedo. Señor, pues es que me preocupa. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque déjame decirte algo, que lo que Dios al final tiene como propósito, hagas lo que hagas, va a suceder. Esto quiere decir que a veces el miedo nos hace ser cobardes. El miedo en muchas otras ocasiones también nos hace tener malas acciones o nos hace ser desobedientes. Fíjense lo que el miedo ocasiona: cobardía, el miedo ocasiona rebeldía,
El miedo hace que tú y yo simplemente desobedezcamos a Dios. Cuando tú logras tomar el no tengas miedo, cuando tú logras tomar la palabra de Dios en tu vida, no tengas miedo, en ese momento puedes ser una persona imparable delante de Dios. En ese momento te conviertes en una persona difícil para el reino de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque le crees a Dios. Porque le crees a Dios. Porque crees verdaderamente en la palabra de Dios, y cuando alguien cree en la palabra de Dios, el diablo tiembla. ¿Sabías eso? Cuando crees en la palabra de Dios, el diablo tiembla. Porque en ese momento, en ese punto, no hay nada que te pueda detener ya, porque Dios está contigo. Está contigo. Ahora, Moisés, dice la palabra de Dios que, ¿conoces la historia de Moisés? Moisés nace de hebreos, en el tiempo en el que los hebreos eran esclavos en Egipto. Tiene la historia de Moisés prácticamente pudiera ser una película. Ya hay muchas películas de Moisés, ¿verdad? Es toda la vida es así de película la historia de Moisés. Y sí, por eso hay muchas historias de películas de Moisés, porque es increíble cómo nace siendo esclavo, después llega a palacio, se hace grande en palacio, pero después de palacio ve que un hermano está siendo lastimado, mata al egipcio, huye, desterrado, y después, un día X, el Señor se le aparece, y ese día Dios lo convierte en el libertador. Ese día Dios lo convierte en el libertador. Pero Éxodo capítulo 3, versículo 6, fíjate lo que dice. Ese día que Moisés estaba frente a la zarza, dice, Moisés se cubría la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué tuvo Moisés? ¿Qué hubiera pasado si el miedo se convierte en un sentimiento en ese momento en la vida de Moisés? ¿Qué creen que hubiera hecho Moisés? Ahí Moisés tuvo una emoción, fue miedo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué hubiera sucedido si Moisés ese sentimiento lo convierte, no, esa emoción la convierte en sentimiento? ¿Qué hubiera pasado? Moisés desobedece a Dios. Moisés se paraliza y se rebela contra Dios en un acto de rebeldía total. Sí, de no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no soy capaz. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no fui llamado a eso. No lo voy a hacer porque llevo 40 años cuidando ovejas. No tengo todo lo que se necesita para hacer eso. No nací en cuna real. Bueno, sí nací, pero no nací, pero más o menos. Es lo que podía haber dicho Moisés. ¿No? No tengo el llamado. No sé qué hacer con eso. ¿Qué? Soy tartamudo. Era su más grande. De hecho, la expuso delante de Dios. La expuso delante de Dios. Su tartamudez la expuso. Y lo estaban llamando para que fuera un orador. Fíjate bien, pon atención en esto. Si Moisés hubiera permitido que ese sentimiento se convirtiera en una emoción, esa emoción se convirtiera en un sentimiento, hoy en día el libertador no fuera Moisés. Hoy en día el libertador tal vez se llamaría Tito. Y estuviéramos hablando del Tito, el libertador de Egipto. ¿Estás o no estás de acuerdo conmigo? ¿Pero qué crees? Moisés no permitió que esa emoción se convirtiera en un sentimiento. Y con todo y emoción, fíjate bien, la emoción no se fue. Él seguía teniendo miedo. Seguía teniendo miedo. Y aún así se levantó y dijo, voy. ¿Estamos o no estamos?
Date cuenta cómo el miedo en muchas ocasiones genera rebeldía y desobediencia en nosotros. El miedo al que van a decir, el miedo al rechazo, el miedo a lo que quieras, a ese miedo que el día de hoy puede estarte deteniendo a ti, puede estar estorbando a ti. Ese miedo a quedarte en el mismo lugar. Hey, hermano, llevas 30 años en el mismo lugar y sigues siendo la misma persona. ¿Qué crees? Necesitas caminar. Hermano, llevas 30 años leyendo el Génesis y no has pasado de Génesis porque te gusta mucho, te da miedo lo que vaya a suceder en Éxodo. Te da miedo saltar al Éxodo. Llevas 30 años leyendo Génesis y no te atreves a darle la vuelta al Éxodo porque el Génesis es bonito. Porque el Génesis es muy bonito. Te da miedo darle la vuelta. Te da miedo porque en Éxodo va a venir un mundo desconocido para ti de información que probablemente no quieres tener. ¿Te das cuenta cómo el miedo nos paraliza? Y lo voy a decir así, el miedo nos inutiliza en muchas ocasiones. Moisés no perdió el miedo al estar frente a Dios. Moisés no perdió el miedo al estar frente a Faraón. Es más, estoy seguro que aún Moisés estaba ya a punto de morir y vio Canaán a lo lejos y seguía teniendo miedo Moisés. Seguía teniendo el miedo. El miedo es... a veces nos ha tocado ver cuando de repente pasa alguien por primera vez aquí al frente y le toca compartir algo y está temblando, ¿no? Y tiene miedo. A muchos nos ha pasado, a mí me pasó, me pasa. Y lo que quiero decirte es esto. Cuando de repente ustedes nos ven a nosotros acá al frente, ustedes creen que nosotros no tenemos miedo. Pero yo cada domingo me paro aquí temblando igual. Probablemente ya no sudo como la primera vez porque ya me maquillo diferente. Pero hay una sensación de temor aquí al frente. Hay un temor aquí al frente, hermano, y es lo que cada día, cada domingo que uno se para aquí, a lo mejor no es como la primera vez. Ay, hermanos, es que tengo miedo y parece que les anda del baño, ¿no? Y acá, y luego quién sabe qué dicen y quién sabe qué. Pero cada día a mí me sigue pasando lo mismo. Me sigue pasando lo mismo cada domingo que nos paramos aquí al frente. Porque hay un temor que nos permite estar alerta, hay un temor que nos permite ser conscientes de lo que estamos haciendo, para que realmente lo que estamos haciendo sea del agrado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay otra cosa que tú pierdes de vista. Cuando vienes a la casa de Dios, cuando vives, cuando estás en tu casa, en donde quiera que estás, ¿qué crees? Estás delante de la presencia de Dios. Y de repente se te olvida que tienes que vivir en temor a Jehová. De repente se te olvida eso. De repente creemos que Dios solamente está en este lugar y cuando vienes a este lugar estás en temor a Jehová y cuando te vas se te olvida el temor a Jehová. Y no es cierto. El temor a Jehová tiene que estar siempre presente en tu vida y recordemos que el temor a Jehová no es miedo. Eso ya lo hablamos la vez pasada, creo la pasada o el antepasado, no sé cuándo hablé de eso. El temor a Jehová no tiene que ver con el miedo, sino tiene que ver con ese respeto, tiene que ver con esa comunión con Él. Tiene que ver con ese interés directamente con Dios. Y eso es a lo que me refiero. El que cuando hagas las cosas y las hagas para Dios, que todo lo que hagas, dice la Biblia, tiene que ser para Dios, lo hagas con ese temor reverente a Dios. No lo hagas a la ligera. No lo hagas a la ligera. Entonces, Moisés no dejó de tener miedo. Pero después de esa larga conversación que Moisés tuvo con Dios, Moisés fue y hizo lo que tenía que hacer, pero Moisés en ningún momento dejó de tener esa sensación. Moisés obedeció y efectivamente fue el instrumento que Dios utilizó para llevar la libertad a su pueblo. Este es un ejemplo de cómo el miedo presente en la vida de alguien cuando crees en Dios no te paraliza. Otro ejemplo bíblico es María.
Perdón, estoy teniendo fallas técnicas aquí. Ya. Otro ejemplo es María. María, la madre de Jesús. Nosotros sabemos que es el personaje más importante en la historia de la salvación de nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a ella fue el instrumento que Dios utilizó para que Jesús pudiera nacer. Y gracias a eso poder nosotros tener la salvación que hoy tenemos. Pero algo sucede en este punto, que María tuvo miedo. ¿En qué momento María tuvo miedo? María tuvo miedo en el momento en el que Gabriel se le aparece. María era adolescente todavía, era jovencita María. Y Lucas capítulo 1, 28, 30 dice: el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. No tengas miedo. O sea que, ¿qué tenía María? ¿Qué tenía María? Tenía miedo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque tienes miedo? ¿Cuántas veces has dejado de bendecir a alguien porque tienes miedo? ¿Cuántas veces has dejado, es más, cuántas veces no te has atrevido a dar un testimonio tuyo porque tienes miedo? ¿Cuántas veces te has detenido de orar por alguien porque tienes miedo? ¿Cuántas veces te has detenido en compartirle a alguien el mensaje de Cristo porque tienes miedo? ¿Cuántas veces has dejado de ir y ministrar a alguien porque simplemente tienes miedo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te quedaste callado porque tienes miedo? María tenía miedo. Moisés tenía miedo. Pero el hecho de, imagínate, el hecho de que un ángel se te aparezca, pues no es como muy normal tampoco, ¿no? Y eso claro que genera miedo. Pero hay algo que María responde. Lucas capítulo 1, versículo 38. Aún a pesar del miedo, María responde de esta forma. Dice así: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Acá dice yo soy sierva, yo lo estoy leyendo en otra versión. Yo soy sierva del Señor. ¿Te das cuenta la diferencia, hermano? De cuando el amor echa fuera todo temor. Hay un temor, cuando el temor se hace sentimiento, el temor te inutiliza. Cuando el temor, el miedo vive en ti, ahí te va, te conviertes en presa fácil de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, ven, camina conmigo. Y en eso Satanás te grita, no, detente. Y entonces tuviste miedo. Pero ese miedo se convirtió ya en un sentimiento. ¿Y sabes qué hizo ese miedo? Te paralizó en ese momento. ¿Y sabes qué sucede con los que se paralizan? Viene el diablo y se los come. Porque dice la Biblia que el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabías eso? Te paralizas. Cuando estás paralizado, cuando no eres capaz de tomar una decisión en el Señor, en Dios, cuando no eres capaz de obedecer a Dios, lo que Dios realmente está pidiendo, te paralizas y entonces en ese momento ya no creces. Y es por eso que llevas 30 años de tu vida leyendo Génesis. Y es por eso que tienes 30 años de tu vida siendo la misma persona que eras desde el día 1 que conociste al Señor. No cambias. Porque te da miedo cambiar. Porque te da miedo pensar diferente. Porque déjame decirte que aprendiste que la oración se debe de hacer con gritos. Y entonces el día que te dicen, hermano, no es necesario que grites, Dios escucha.
ese día hay un miedo en ti y probablemente el miedo es que Dios ya no te va a escuchar, porque a Dios tienes que gritarle. Porque para que la gente se acepte a Cristo, tienes que hacer algunas cosas. Y la verdad es que no. Déjame decirte algo, aquí un punto también interesante. Recordemos nosotros que Dios es el que hace que las personas se conviertan. No soy yo. Yo solo soy el instrumento que Dios utiliza para que las personas se conviertan. Y si yo dejo de ser ese instrumento, ¿qué crees? Dios tiene muchos otros instrumentos. Lo que estoy tratando de decirte es, deja ese miedo, aún por tu familia. Deja ese miedo aún por las personas que están a tu alrededor. Haz lo que tengas que hacer. Conviértete en el instrumento de Dios y deja que Dios haga las cosas. Pero recuerda lo que te dije hace un momento. Cuando yo inicié, dije, hey, hermanos, no dejen de tener las medidas de higiene necesarias. ¿Sí o no dije eso? ¿Sí o no dije eso? Ok, es lo mismo. No dejes de tener las medidas de santidad, las medidas de confianza, las medidas de amor, las medidas de comunión con Dios necesarias para que tu vida y todo lo que tú hagas sea bendecido. No tengas miedo. No tengas miedo. Entonces, María efectivamente tuvo miedo, pero aún así se convirtió en el instrumento de Dios. José, voy a hablar de José ahora. ¿Cuál José? José, el esposo de María. José, el esposo de María, de igual forma, en Lucas capítulo 26 dice la Biblia, era virgen María, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. María era virgen, dice la Biblia. Pero en ese punto ya estaba comprometida con José. ¿Por qué? Si tú te pones a pensar, ¿por qué Dios hace así las cosas? O sea, ¿por qué Dios permitió que José se comprometiera con María? Si al final Él tiene el control de todo. Porque Dios quería mostrarle algo también a José. Porque Dios quería que José tuviera la oportunidad también de expresar y de manifestar su miedo, pero a la misma vez ceder su miedo a Dios y decirle a Dios, Dios, confío en ti. ¿Sabes que eso es interesante? El que Dios te permita tener miedo en ciertas situaciones para que tú conscientemente le digas a Dios, Dios, te entrego mi miedo. ¿Sabías que eso es de grandes? Eso es de grandes, hermano. El poder hacer las cosas aún con miedo es de grandes. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. En este punto, dice Mateo 1:18, María, quien estaba comprometida para casarse con José, se encontró encinta, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, María ya estaba comprometida con José, todavía no estaba con José. Y el Espíritu Santo ya había hecho el milagro en María. María ya estaba encinta. Tú sabes que en ese momento una mujer que era sorprendida en adulterio, porque humanamente no había otra forma que María estuviera encinta, era lapidada. ¿Qué era lapidada? Era enterrada viva. Así de simple. O apedreada. Era enterrada viva esta persona. Entonces, José estaba en su derecho legal de denunciar a María. José estaba en el derecho legal de denunciar lo que María estaba sucediendo en ese momento. Pero José, dice la Biblia, que era un hombre justo y entonces él no quería denunciar a María por eso. Y él lo que pensó fue simplemente separarse de María de manera sigilosa para que María no fuera sometida a ese castigo público. Fue lo que José intentó hacer. Pero Mateo nos habla acerca de la experiencia de José con el ángel. José, descendiente de David, Mateo 1:20, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado hacer. Tomó a María por esposa y sin haberse unido
sexualmente con María, tuvieron un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora, ¿te das cuenta lo que el ángel le dice a José? José, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo en tomar a María por esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. ¿Y qué crees que hace José? Obedece. Simplemente obedece. Hermano, la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Hay algo que tú no puedes perder de vista, y esto es como a veces queremos como encontrar el secreto para poder ser cristianos bendecidos y no batallar. Hermano, el único secreto en la Biblia para poder vivir de una manera plena en este mundo, ¿quieres que te diga cuál es? Es el amor de Dios. Porque en el amor de Dios, cuando tú logras entender el amor de Dios en tu vida, en el amor de Dios se despliega todo lo demás. En el amor de Dios encuentras paz. En el amor de Dios no hay temor. En el amor de Dios hay seguridad. En el amor de Dios hay dirección. En el amor de Dios hay propósito. En el amor de Dios lo hay todo. Cuando tú entiendes que Dios te ama, el miedo no tiene lugar en tu vida. Pero si tú vives, ahí te va, si tú vives cada día de tu vida paralizado por un temor, el que sea, te falta el amor de Dios en tu vida. No has logrado entender el amor de Dios en tu vida. Porque cristiano que logra entender el amor de Dios en su vida, es un cristiano que se puede despojar terrenalmente de las cosas. Porque cree y confía que Dios proveerá, porque cree y confía que Dios hará. Porque entonces al final dice, no tengo miedo. Y se para como Pablo y dice, si vivo, para Él vivo. Y si muero, pues para Él muero. ¿Cómo se llamó mi sermón? ¿De quién tendré temor? La pregunta entonces para ti en este momento es, hermano, ¿de quién tienes temor? A lo mejor tú vas a decir, yo no le tengo miedo a nadie. ¿Ok? ¿De qué tienes temor? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo morir? ¿Te da miedo enfermarte? ¿Te da miedo perderlo todo? ¿Te da miedo que tus hijos no encuentren la salvación? ¿Te da miedo perder el trabajo? ¿Te da miedo cualquier clase de miedo que puedas tener? ¿Te da miedo la pérdida de poder? ¿Te da miedo que no te reconozcan como una autoridad? ¿Te da miedo no ser reconocido? ¿Te da miedo cualquier cosa que pudieras tener? ¿Qué te da miedo? Salmo 121, versículo 5. Me gustaría que guardaras estas palabras porque, ¿sabes qué pasa? Y yo lo veo y a mí se me hace muy triste. A mí esto se me hace muy triste. Porque te acabo de decir que 365 veces en la Biblia dice no tengas miedo. ¿Por qué crees que Dios repite tantas veces algo en la Biblia? Porque Dios sabe que es una de las posibles debilidades más fuertes del ser humano. Porque sabe que probablemente es ahí donde Satanás lo va a hacer. Y entonces la Biblia dice que cuando Dios nos pasa por una situación complicada, Él nos da los medios para poder salir adelante. Y entonces esas 365 veces que Dios pone ahí son los medios que Él nos da para salir adelante. ¿Estás de acuerdo? Simplemente Dios ya lo está poniendo en tu vida. Ya lo está poniendo Dios en tu vida. Y entonces es momento de que te levantes. Dios te está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que ves en el espejo. Sí, aunque seas tú. No tengas miedo de eso.
Porque Dios no está viendo lo que tú ves. Dios no está viendo lo que tú ves. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Cuando el caso de Saúl, le dijo, tú lo ves a él, pero yo veo su corazón. Tú te ves ante el espejo y ves algo tan mal. Te ves al espejo y ¿sabes qué ves? Ves heridas, ves sufrimiento, ves dolor, ves insultos, ves fracasos. Todo eso es lo que ves en el espejo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? No es lo chistoso, sino lo más increíble de Dios. Que Dios dice, está bien que veas eso, ok, ve eso, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Señor, pero es que estoy roto. No tengas miedo. Señor, pero es que no puedo caminar ya, estoy lastimado. En esta última batalla me hirieron. Y Dios te dice, está bien, no tengas miedo. Señor, pero es que esa última ocasión que tuve la confrontación tal, se quedaron con parte de mi corazón. Y Dios te dice, ¿sabes qué? No pasa nada, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Salmo 121, 105, esto te lo dice Dios cuando estás frente al espejo. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche, la luna no te dañará. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Y tú te sigues viendo al espejo y dices, ok, Señor, está bien esto que dices de mí, pero sigo teniendo miedo, Dios. Pero sigo teniendo miedo porque la última vez me dijeron que era un tonto. Y la verdad, ahora que lo intento y cada que intento hablar en frente al público, empiezo a tartamudear. Cada que empiezo a hablarle a alguien, se me borra todo lo que hay y no sé qué decirle. Me paro frente a las personas y no sé qué decirles. Y entonces dice Dios, ok, no pasa nada. Isaías 41:10. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y te vuelves a ver al espejo. Y dices, ok, gracias Dios. Pero es que Señor, recuerdo aquella vez que quise acercarme y pedir perdón por lo que había hecho, pero en esa ocasión me aventaron piedras. En esa ocasión me corrieron como un perro. En esa ocasión me humillaron, Señor. En esa ocasión me pisotearon. Y Dios te dice, no te preocupes. Josué 1:9. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Señor, discúlpame, está bien. Pero es que yo en el espejo veo otra cosa. Yo en el espejo veo miedo, veo inseguridad, veo temor. Señor, esa última vez que yo intenté darlo todo y lo di todo, al siguiente día no tenía que darle de comer a mi hijo. Y Dios dice, no vivas pensando en qué vas a comer o qué vas a beber o qué ropa te vas a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo viste. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Señor, tengo miedo.
Y Dios dice, ¿sigues viendo miedo? Sí, Señor, sigo viendo miedo, perdóname. Y entonces dice Dios, no te preocupes, yo te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Y Él te dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Sigues teniendo miedo, hermano, cuando te ves al espejo? Porque hoy te vas a ver frente al espejo. Hoy te vas a ver frente al espejo. Y déjame decirte algo. O ves a un ratón frente al espejo, o ves a un león frente al espejo. Y eso depende de que sepas quién está contigo. Déjame decirte que si sigues viendo a un ratón frente al espejo, no has logrado entender el amor de Dios. Y ahí empieza tu problema. Ahí empieza. Ese es el problema de tus problemas. No busques por otro lado. El problema es que no has aceptado el amor de Dios hacia ti. El problema es que crees que tienes que hacer algo para que Dios te ame y simplemente no te has dejado de amar por Dios. Pero si hoy frente al espejo ves a un león, has entendido el amor de Dios. Y no te detengas, porque es momento de declarar el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando estés frente al espejo, hermano, declara esta palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién tendré temor? ¿De qué tendré temor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando veas ese león, ve esas palabras y obedece la voz de Dios. No te limites y no te detengas. Hay una enseñanza que tienes que guardar en este momento. No sé a ustedes, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Me ha tocado ir a nadar en muchos lugares, en lagos, mares, ríos. Y en muchos de ellos he encontrado a veces unas cosas en común. Y he vivido esta experiencia. Yo desde muy chico aprendí a nadar. Siempre he dicho que nado de río. O sea, no soy de escuela, nado de río, no me ahogo tan fácil. Y en muchos de esos lugares en donde yo fui a nadar desde niño, en este lugar en Barrón donde yo les digo, había un río y me iba con mis amigos a nadar al río. Siempre viene la parte del experimentar, la aventura y lo que sea. Y entonces, en muchas ocasiones me tocó a mí ser el primero en que se aventara, o el segundo o el tercero, pero en muchas ocasiones me tocó ser el primero en aventarme y descubrir. Y entonces recuerdo ese momento en donde yo me aventaba y entonces empezaba a descubrir y llegaba a un lado y entonces yo les gritaba y les decía, hey, vengan, hay una piedra, hay piedra, puedes pisar porque hay piedra, ya lo crucé, no tengas miedo de cruzar porque hay una roca debajo. No puedes ver la roca, a lo mejor no se ve porque el agua está un poco turbia. Hay una roca ahí debajo en la cual pueden pisar, pueden atravesar el río si se apoyan en esa roca. Y entonces me tocó tener a algunos amigos que creían en lo que yo les decía y ¿qué crees? Cruzaban. Pero también me tocó tener algunos amigos que preferían no cruzar y se quedaban en la orillita. Se quedaban en la orillita, tenían miedo. ¿Qué hizo el miedo con ellos? Los paralizó. ¿Y qué crees? Del otro lado podían disfrutar un paisaje maravilloso. Podían disfrutar de la aventura maravillosa que estábamos disfrutando todos. ¿Pero qué crees? Ellos se sentían seguros
porque toda su vida aprendieron a hacer las cosas de la misma forma. Aprendieron a estar seguros porque toda su vida, o porque aprendieron que el culto es a las 11 de la mañana. Porque les daba miedo el cambio, porque les daba miedo enfrentar las cosas nuevas, porque aprendieron a someterse a Satanás, porque aprendieron a que todos los días tenían que vivir sometidos esperando los golpes de Satanás, porque aprendieron a que tenían que vivir humillados, porque aprendieron a que tenían que vivir golpeados, insultados. Y durante toda esa vida simplemente siguieron viviendo así, y se quedaron en la orilla del río. Y en algún momento se les dice: hey, ven, cruza del otro lado está mejor, del otro lado vas a encontrar lo que necesitas. Hay una piedra ahí donde puedes pisar, no te vas a ahogar. Solo tienes que confiar. Solo tienes que confiar. Pero esa persona está paralizada. Está paralizado porque aún no ha podido comprobar eso. Esa seguridad que le ofrece esa orilla le es muy familiar, le da seguridad. Y esa seguridad le impide correr un riesgo. ¿Sabes que hay personas que... Me tocó conocer a alguien que tenía escasez de dinero, pero tenía una cuenta muy grande de ahorros y no ocupaba el dinero o algo de lo dinero que tenía en la cuenta de ahorros. ¿Sabes por qué? Porque probablemente algún día en una enfermedad iba a necesitar una gran suma de dinero. ¿Te das cuenta cómo el dinero, o en este caso el miedo, paralizaba muchas de las cosas que la persona pudiera tener? Recordamos esa parábola de esos 3 hombres de los talentos. ¿Qué pasó con el primero? ¿Qué pasó con el que se le dio un talento? ¿Qué dice la Biblia que tuvo? Dice la Biblia que tuvo miedo. Dice la Biblia que tuvo miedo y que no fue capaz de llevarlo al banco, no fue capaz de que lo moviera de cierta forma para que le dieran los intereses. No, tuvo miedo y lo enterró. Tuvo miedo del don que le habían dado, tuvo miedo del ministerio que Dios le había entregado. Hermano, Dios te ha entregado un ministerio, Dios te ha entregado un don, pero ¿qué crees? Tienes miedo. Y ese miedo te está paralizando, ese miedo te está deteniendo, ese miedo te está estorbando. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque un día alguien se rió, porque un día alguien se burló y entonces tienes miedo. Tienes miedo porque un día alguien estornudó. Tienes miedo porque alguien un día hizo algo y lo tomaste personal. Cuando Dios te está diciendo: hey, yo estoy contigo. Y la palabra de Dios dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de tener temor? Y entonces te encuentras parado en la orilla del río, congelado, paralizado, sin saber qué hacer. Estás totalmente paralizado cuando te dicen: hey, vente para acá, aquí está mejor, hay una piedra ahí. Te gritan tus amigos: hey, existe una roca. Existe una roca que lo sostiene todo. En tu vida existe una roca que lo sostiene todo. Existe una roca. Él es la roca de mi corazón. Existe una roca que sostiene tu vida. Ahí está esa roca. No la puedes ver tal vez, pero muchos ya hemos experimentado esa roca. Muchos ya hemos experimentado esa roca. Que todo aquel que se atreve a confiar en esa roca, todo aquel que se atreve a confiar en esa roca, hermano, comprende y entiende el amor de Dios. Lo único que necesitas es apoyarte en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Déjame decirte y termino con esto. Te hablé de Moisés. ¿Por qué te hablé de Moisés, José y María cuando realmente hay muchos personajes en la Biblia con una enseñanza increíble sobre el miedo y sobre cómo vencer el miedo? Te voy a decir por qué hablé de estos tres personajes. Porque estos tres personajes son claves en la participación de la historia de la salvación del mundo. Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud para que la profecía siguiera. María como madre de Jesús para que la profecía de la salvación que Dios nos ha prometido siguiera hasta el día de hoy. José. Son personas que han influido directamente en la historia de la salvación de la humanidad. Por eso hablé de ellos. ¿Sabes que tú eres un Moisés, una María y un José? ¿Sabes que Moisés, José y María hoy se han reproducido en todos nosotros? Y que así como ellos tuvieron parte en la historia de la salvación, hoy tú tienes parte en la historia de la salvación del mundo. Ok, voy a hacer a un lado el mundo. Hoy tú tienes parte en la historia de la salvación de tu familia. Ok, hoy tú tienes parte en la historia de salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu vecino, de tu vecina. ¿Sabías eso? Hoy tú eres parte de la salvación de cada uno de ellos. ¿Pero qué crees? Si el miedo te paraliza, de esa forma no le sirves a Dios. Hoy tú eres parte de la historia de la salvación de las personas que están a tu lado. Como lo fue Moisés, como lo fue María, como lo fue José. Cuando tienes ese impulso de compartir con alguien algo, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios intentando moverse en tu vida para llevar la salvación a la vida de otras personas, para llevar las buenas nuevas a la vida de otras personas. Puede ser cuando tienes la oportunidad de ejercer el don o el ministerio que Dios te ha dado. Moisés, María y José tomaron la decisión correcta a pesar del miedo. ¿Cuál fue su decisión correcta? Obedecer. Y María termina diciendo: soy sierva de Dios. Hágase conmigo conforme Él quiera. Esa debería de ser tu oración, hermano. Esa debería de ser tu oración todos los días de tu vida. Que el Señor haga con tu vida conforme Él quiera. Porque recuerda que no hay mejor lugar donde tú puedas estar que en las manos de Dios. Así que, ¿de quién temeré? El día de hoy, yo quiero invitarte que cual sea la situación que puedas estar experimentando, recuerda que Él es la roca. Recuerda que Él es la roca y que ahí está. Y que todo aquel que logra pisar en la roca, todo aquel que logra pisar en esa roca, siempre, siempre, siempre tendrá el cuidado, el amor y la bendición de Dios. Cierra tus ojos. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor Jesús. Hoy, mi Dios, en este momento nos humillamos ante ti porque reconocemos, Padre Celestial, en cuántas ocasiones el miedo nos ha detenido. En cuántas ocasiones, Padre, el miedo nos ha paralizado. En cuántas ocasiones, Señor Jesús, el miedo nos ha hecho rebeldes, nos ha hecho desobedientes. Hoy reconocemos, Señor Jesús, en cuántas ocasiones, Padre, hemos negado aún el llamado que tú nos has dado, porque simplemente tenemos miedo. Padre,
quiero pedirte perdón y te pedimos perdón en este momento. Y te pedimos, Señor Jesús, a que tú pongas en nosotros esa fortaleza para que en esos momentos donde venga la opresión del miedo, donde el miedo se esté manifestando en ese sentimiento que empiece a gobernar nuestra vida, Padre, sea echado fuera en el nombre de Jesucristo, sea desarraigado de nuestra vida. En este momento, en el nombre de Jesucristo, todo temor, todo espíritu de miedo lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos que nuestros ojos son abiertos. Declaramos que nuestros oídos son destapados. Declaramos que podemos ver, Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo. Que no nos enfocamos en lo que está sucediendo ahora, sino en lo que viene más adelante, en lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, en tu palabra echaremos la red, solo porque tú nos has dado la palabra. Hoy creemos en esa palabra. Solo porque tú nos dices camina, caminaremos. Solo porque tú nos dices habla, hablaremos. En el nombre de Jesucristo. Hoy creemos en tu palabra, mi Dios. Creemos en tu provisión, creemos en tu bendición. Aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor Jesús. Síguenos confrontando. Síguenos confrontando con esas cosas que nos limitan y que estorban, Padre, para poder crecer. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén, poderoso Dios, y gracias. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Tú escuchas mi clamor, tú eres mi canción, y en la oscuridad se ve tu resplandor. ¿De quién temeré? Venciste al enemigo y está bajo mis pies. Mi escudo tú serás en la dificultad. ¿De quién temeré? Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Él reina para siempre, Él es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Mi fuerza está en ti, eres mi salvador. Tú me librarás, eres el vencedor. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi Dios marcha al frente, detrás de mí Él va. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está.